Continuamos en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional. Hoy en la entrevista, el invitado especial, como lo señalaba anteriormente, el concejal Roberto Inestrosa Rey, Cambio Radical. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Encantado de estar esta mañana aquí. Muy complacido. Iniciamos con un tema. Bogotá entra en la etapa de los rascacielos. Pero algo que ha caracterizado, no solo en esta etapa, casi que en la historia de Bogotá, es la falta de planeación. ¿Corresponde ese diseño urbanístico a una planeación? A ver, yo le comento allí dos aspectos fundamentales. El primero es que el alcalde Petro en el año 14 presentó un POT que fue declarado ilegal por el Consejo. Y el POT lo sacó por decreto. Ese decreto fue demandado y está suspendido por el Consejo de Estado. En el año 15 ha venido sacando otra serie de decretos en desarrollo de ese POT, que además los hemos demandado porque son ilegales, es decir, reproducen los mismos aspectos del POT anterior. ¿Qué pasa con ese POT? A ver, ese POT no ha sido socializado, ese POT no ha sido tratado de una manera tal en donde podamos decir que haya una planeación organizada para la ciudad. Que no es un problema particular de Petro, ha sido la característica de la ciudad en los últimos años, casi que en la historia, pero es que la ciudad no sabe qué plan de ordenamiento territorial, para que entiendan los televidentes, está vigente. A ver, tenemos que discutir primero si queremos una ciudad densificada con rascacielos o si queremos una ciudad más amplia, menos densificada, con más vías, con más espacios. La reglamentación de las zonas verdes, igualmente, pues cuáles son las zonas en donde va a haber rascacielos y zonas donde va a haber barrios tradicionales. En este momento el POT mezcla rascacielos con barrios tradicionales. Se pierde la tradición de lo que es la residencia o los barrios residenciales en la ciudad de Bogotá. Podríamos decir en un momento dado, mire, aquí yo tengo una frase que la dije en el Consejo: un banco de tierras para ser devorados por los promotores, por los inversores, por los diseñadores, por los constructores. No, pero un segundo. Ni seguir consumiendo la sabana, que ha sido también una característica de los últimos años, ni densificar en una forma exagerada la ciudad. Tenemos que buscar un término intermedio. Tenemos que buscar un equilibrio. Exactamente. Un equilibrio, pero que haya una planeación y que al mismo tiempo haya una inclusión de los ciudadanos, que los ciudadanos puedan opinar sobre el modelo de ciudad que quieren y no sencillamente decretos impuestos por la administración sin que los ciudadanos sean consultados. Y eso que usted señala del barrio tradicional, el barrio tradicional desapareció en Bogotá. O desaparecería. No, desapareció en el sentido casi que inexacto de la palabra. Usted encuentra Chicó, Lago y todo es una mezcla entre comercio y vivienda. Sí. La Soledad, barrios tradicionales, Teusaquillo, por citar algunos casos. Ahora, hay unos temas, por ejemplo, de los rascacielos, como es el proyecto de las Torres Bacatá en la calle. Proyecto, 19, una realidad. Una realidad. 3 torres de más de 60 pisos cada una, con los mismos servicios públicos, con las mismas calles, los mismos tamaños de avenida. ¿Cómo se va a manejar el agua? Era uno de los puntos que decíamos. ¿Qué pasa cuando todos los apartamentos que estén en el Bacatá abran la ducha y todos quieran duchar al tiempo? ¿Y qué pasa cuando quieran descargar las cisternas todos al tiempo? ¿Cuál es la capacidad de las tuberías? Primero, para llevar el agua y luego para sacar el agua ya usada. Entonces no tenemos esa capacidad, sobre todo en zonas como el centro de Bogotá, que tiene tuberías antiguas, que tiene... Es decir, hay que medir cuál es la capacidad de los servicios públicos también para poder llevar... Eso tiene un solo nombre, concejal: planeación. Bienvenida la modernización de la ciudad, bienvenida los rascacielos, pero con planeación. Es que eso del B de Bacatá, ese proyecto rompe con la planeación. Y con la capacidad. Con la arquitectura. Usted, con las grandes ciudades, estas edificaciones no tapan los cerros, se integran a la naturaleza. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto visual de una ciudad con rascacielos, con torres de 60, de 70 pisos, en donde prácticamente no hay ninguna limitación dentro de lo que es el diseño, sino que es un problema de cuánta plata va a aportar el constructor para poder medir el número de pisos que va a tener su edificio? Sigo con el ejemplo del B de Bacatá. Si en este momento, el B de burro, sin ocupar la edificación, sin terminar la construcción, tenemos una esquina 19 con Quinta súper congestionada. Totalmente colapsada. Colapsada es el término. Colapsado, y si le agregamos... Y colapsado el centro de la ciudad. Totalmente. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del centro de la ciudad? ¿Cuál va a ser ese futuro de nuestra ciudad si no hay una planeación organizada, si no hay una socialización de cuál es la ciudad, con rascacielos, en qué sitios, en qué barrios,
y cómo vamos a manejar el tema de movilidad, además de los servicios públicos. Usted que conoce el centro, y aquí quiero rendirle un homenaje a su familia, su vinculación al externado, ese externado que lo conocimos en el Santa Fe y que ahora lo tenemos ahí cerca de los cerros. En la calle 12 con... Un homenaje no solo a su señor padre, al señor abuelo, al doctor Ricardo Inestrosa, al maestro Ricardo Inestrosa Daza, a su padre con quien compartía en la Sociedad Económica, Fernando Inestrosa Forero, y a usted, que es como tronco importante de esa familia, que conoce el centro. Usted sabe que el externado, el alcantarillado del centro es de la época de la colonia. Y no hay planos. ¿Y no hay planos? No se sabe por dónde van los tubos. Entonces hay que pues, mirar efectivamente cuál es esa gran estructura. ¿Y entonces si vamos a tener rascacielos de 60 pisos en la Candelaria, imagínense, o vamos a tener una conservación estructural de barrios tradicionales, de zonas tradicionales en Bogotá, y cuáles serían aquellas modernas en donde sí se podrían hacer unos cambios de fondo como se están planteando. Edificios que han marcado la pauta en la Bogotá moderna. Yo recuerdo cuando se construyó el Banco de Bogotá, en la 13 con décima, el gran edificio de la ciudad del momento. Premio Nacional de Arquitectura. Premio Nacional de Arquitectura. Después vino Avianca. Después vino Avianca. El gran edificio. Y las torres estas de Colpatria. Y después Colpatria, ahora superados en cuanto a altura por el BBVA y otra serie de proyectos que ya están aprobados. Que están aprobados, pero como le digo, hay que mirar igualmente cuál es la base de legalidad y cuál es la estructura de la planeación. Ojo con lo que señala el concejal Roberto Inestrosa Rey. Ojo con lo que señala falta de planeación y la base legal. ¿Qué POD tenemos en este momento en Bogotá? En este momento pues tenemos el POD de Peñalosa. Averígüelo, Vargas. Ese es el POD que está vigente. ¿Y ese POD de Peñalosa se ajusta a estos nuevos rascacielos? No. Entonces, la legalidad... Ahí es donde tenemos demandada a la administración porque no tiene una base legal para montar una política de rascacielos desordenada como es la que está planteada. Muy bien, avancemos. Dígame, pues, noticias en torno al impuesto predial. A ver, ayer se discutió y se aprobó en el Consejo de Bogotá una limitación al alza en el impuesto predial. Es que hay que tener en cuenta que en el impuesto predial en los últimos 6 años se ha aumentado en un 190%. En promedio. En promedio. Porque tenemos zonas con un aumento más superior. De 250, de 260%. Pero en promedio se ha aumentado en los últimos 6 años en un 190%. Cuando la capacidad de ingreso del IPC ha aumentado apenas en un 35%. Entonces le estamos diciendo a los ciudadanos de Bogotá que paguen un aumento predial de 190, a veces 250%, como lo señalamos, cuando el mayor ingreso que se ha tenido en los últimos 6 años es apenas de un 35% de aumento en el IPC. Entonces, ¿no coincide con la realidad social y económica de la ciudad? No hay capacidad de pago, Entonces, se va a llegar a un momento en donde la gente va a tener que vender sus propiedades porque no puede pagar el predial, o ser objeto incluso de que se las quiten. Exacto. Se las embarguen, se las rematen. Eso en el sentido general, y los que manejan una pobreza oculta en sectores como Teusaquillo, pensionados que no. Ahora, el aumento del predial no es solamente para la clase 5 y 6, está afectando estrato 2, estrato 3, estrato 4. ¿Y cuál es la noticia? La noticia es que el Consejo de Bogotá, en defensa de los ciudadanos, determinó ayer, en primer debate en la Comisión de Hacienda, que no se puede aumentar el impuesto predial por encima de la capacidad de pago de los ciudadanos. Es decir, no se puede aumentar el impuesto predial por encima del IPC. Muy bien, buena noticia. ¿Y usted el ponente? Y yo soy ponente de ese y soy, además de eso, artífice de esa iniciativa de limitar la capacidad de la administración de abuso. ¿Y usted es por sensibilidad social o porque le dolió el bolsillo cuando le llegó el recibo del impuesto predial? ¿Eh? No, yo creo que el Consejo de Bogotá tiene que actuar en defensa de los ciudadanos que han elegido a los concejales. Muy bien. El tema de cierre, ¿estatuto de la oposición? ¿Estatuto no? Estatuto de la oposición, también aprobado ayer en la Comisión de Gobierno, una iniciativa mía en donde la oposición es un derecho fundamental. Pero eso lo dice la Carta. Eso lo dice la Constitución. ¿Es que no se cumple? Pero tiene que adoptarse el Estatuto de Oposición. No se ha adoptado para la Nación, pero Bogotá sí va a adoptar su Estatuto de Oposición, en donde va a dar a la oposición un reconocimiento, derecho fundamental a la expresión, acceso a los medios de comunicación y de la misma manera pues poderle responder al gobernante. En este momento pues el gobernante es Petro, pero igualmente habrá gobernantes de derecha con oposición de izquierda y habrá gobernantes de izquierda con oposición de derecha. Ese es el salpicón ideológico que tenemos en Colombia. Esto es fundamental, es un hecho histórico. Muy bien, muy bien. Oye, ¿usted va a apoyar a candidato al fin Cambio Radical en qué está? Al fin Cambio Radical estamos
buscando un candidato único, estamos buscando una unión de candidatos para que no haya una división y se nos cuele de nuevo. ¿Cómo que están buscando? Pero ya Carlos Fernando Galán lo encontró y ustedes están buscando. A ver, Carlos Fernando Galán ¿Lo encontró? ha propuesto que aparezca Peñalosa, ha propuesto que igualmente haya un acuerdo con Pardo y que al final de una contienda, en un momento determinado, antes de las elecciones, haya una encuesta en donde el uno se sume al otro y no tengamos una división. Se la juegan a ganar, se la juegan a ganar. Estamos se la juegan jugando a ganar. Estamos jugando a ganar por Bogotá. Es que ese jefe se lo sabe todas en materia política. Estoy hablando del vicepresidente. Él no puede participar en política, pero sí, de pronto mueve el ojito. Digamos que el vicepresidente la está haciendo muy bien. La está haciendo Ayer compartí con él, qué interesante, pero aquí no nos dejan hablar porque el tiempo en televisión es muy corto. Aquí ya nuestro productor nos hace señas. Roberto Inestrosa Rey, hoy en la entrevista con Adolfo Beck, en la mañana más amable de la televisión colombiana, la mañana de Teleamiga Internacional. Grato verlo. Adolfo, muchas gracias por esta invitación. Muy complacido. Y vamos a seguir en este ejercicio. Seguiremos informando de las actividades. Para todos, feliz día. Mi querida Regina, no solo estoy de buen genio por la nueva presentadora y por el set, por todos los compañeros. Feliz día para todos.